años atrás, el año 2017, y que ha empezado con una muy buena aceptación, y por eso lo hemos mantenido. De hecho, la línea de CEP Online se va a mantener todo el año 2022 hasta marzo del 2023, donde se tiene un nuevo proyecto a realizar. El día de hoy vamos a tratar un tema en relación a la modificatoria, no modificatoria, sino más bien algunos cambios de derogación de modificación y agregados a lo que es la norma vigente para el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, la que estuvo establecido en la última instancia con la resolución ministerial 1275 del año pasado, y que tuvo algunos cambios a lo largo del camino. Pues en este caso en particular, la RM número 675 de este año generó algunos cambios, y que los cambios que están realizando se entienden están siendo graduales en razón de la baja incidencia de casos de COVID-19, la disminución de la gravedad de los mismos y el porcentaje de protección que tenemos en razón de la vacunación existente. Ha habido muchos cambios en el tiempo. Sin embargo, es bueno y es importante, creo, recalcar que la pandemia aún no ha finalizado y que los contagios existen, y aún existen algunos casos graves. Que la estadística haya disminuido no significa que debamos relajar, como refieren algunos documentos normativos, las medidas a implementar, porque estamos hablando de seres humanos. Y al hablar de seres humanos, estamos hablando de 100 personas. Aún tengo 3, 4 personas que podrían tener un caso grave. Vale la pena, creo yo, tomar las medidas. Obviamente, las medidas tienen que ser proporcionales a la situación y realidad de cada familia, de cada organización, de la sociedad como tal. Si se están cumpliendo las medidas, obviamente todos son conscientes de ese cambio, las medidas se pueden ir reduciendo en intensidad o manejando, y si no fuera de esa manera, al opuesto de la misma situación, si las medidas no se están cumpliendo, obviamente las medidas no se pueden cambiar, deberían mantenerse, pero eso es una decisión que tiene que realizarse en cada área en particular. En el día de hoy vamos a tratar este tema considerando primero que hubo de base la norma RM 1275 del año pasado, pero vamos a contemplar los cambios que están asociados a la resolución ministerial 675 del año 2022, que nos va a permitir ver justamente algunos cambios que sé que han estado en duda, y razón por la cual lo incorporamos dentro del esquema de CEP Online, porque han habido muchas consultas, tanto en el área de salud como en el área de seguridad, de profesionales, y estamos prestos para poder apoyarlos. Seleccionamos el mayor porcentaje de preguntas que se encuentran sobre un tema en particular para poder socializarlo. Tratamos de mencionar incluso las preguntas que son hechas incluso por un solo profesional para poder incorporar lo máximo posible en apoyarlos en el tema. Y por eso, además de revisar la normativa, revisamos documentos técnicos para poder dar una mejor respuesta dentro de este desarrollo. Entonces, para poder entender esto, quiero entrar de frente para aprovechar bien el tiempo, estos 60 minutos, el desarrollo que se puede dar a través de esta normativa, la RM 675. Hablemos directamente sobre lo que está ocurriendo con los cambios. ¿Qué cosa tiene que hacer el profesional de seguridad y salud en el trabajo? En este caso en particular, el profesional de seguridad y salud en el trabajo va a tener que realizar, durante el CEP Online, se pudo analizar esos cambios específicos que se están desarrollando. En este caso en particular, esos cambios específicos que se están desarrollando van a abarcar o cambiar las funciones del médico ocupacional, las funciones del encargado de seguridad y salud, las funciones de la vigilancia en seguridad y higiene. Por eso es que podemos hablar sobre este primer punto. El plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. El plan sigue existiendo. A las preguntas sobre si se sigue elaborando, se elabora. Si no lo tienes, se actualiza si es que ya lo tienes, y el plan sigue desarrollándose por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sigue siendo aprobado por un comité de seguridad y trabajo. El tiempo sigue similar, 48 horas, 2 días, para que apruebe el comité. Un documento, y yo sé que esto ha sido un problema para muchas personas porque nos indican que demora el tiempo de respuesta de los comités, porque tienen que revisar el documento técnicamente también. Se entiende, pero un documento que se presenta es un documento que previamente fue elaborado. Recomiendo que conversen con sus comités para darles una presentación previa, para que cuando se les envíe el documento vean en esencia ya algo que está previamente revisado, y que vean básicamente los cambios que sugirieron o las mejoras del caso.
hay que tener en cuenta que el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 es un documento técnico. Entonces, la presentación que hace un profesional de este documento, sugiero que hagan una presentación previa a la reunión con el comité, pero no es obligatoria, pero es bueno, porque uno le explica el sentido de qué hacer y por qué están tomando ciertas medidas de cumplimiento legal y porque son técnicamente correctas para su desarrollo. Eso va a permitir entender que en el mismo se pueda desarrollar una mejora y disminución de los casos de COVID-19. ¿El comité puede observar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19? Claro que sí, puede observarlo. Pero si es un tema técnico, entiendo que el tema técnico lo manejó el médico ocupacional, tiene que ver con un tema relacionado al tema de los EPPs, que se estableció porque el médico lo indicó, el médico ocupacional lo indicó con criterio igualmente del encargado de seguridad y higiene, que también puede manejar los EPPs, o las medidas complementarias que se desarrollan en la organización. Si una medida sigue siendo necesaria, tienen que implementarla, registrarla, solicitarla, registrarla, con sustento, claro está. La ausencia de intención, la ausencia frente a casos que están ocurriendo, o un puesto que tiene un nivel de riesgo muy alto y que se decide no utilizar un respirador, o la ausencia de una medida de higiene de manos en una zona donde hay un alto nivel de contaminación por el tema de los pacientes que se atienden. Hablo incluso no solo de salud, ahora estoy hablando en general de todos los sectores económicos. Eso implica que no puedes relajar el concepto coloquial de relajar, como se ha mencionado en algunos puntos de las medidas, porque tienes sustento para mencionar por qué se mantienen ciertas medidas. ¿Ok? Y es para protección, obviamente, de las personas en el lugar de trabajo. Entonces, sugiero que exista una reunión previa que puedan comentar, explicar el documento, yo diría más, mostrarles el sustento de cada punto para que pueda ser llevado posteriormente de buena manera. ¿El comité puede tener conocimiento de un plan? Claro que sí. Muchos comités se entrenan perfectamente para poder opinar sobre estos temas de seguridad de trabajo. Es la razón de ser de un comité de seguridad de trabajo. Pero con un documento técnico del ingeniero de seguridad, del higienista ocupacional, del médico ocupacional, del enfermero ocupacional, cuando se desarrollan los documentos técnicos del psicólogo ocupacional, del ergónomo, que por concepto es ocupacional, del toxicólogo, de todas las personas que están relacionadas, son documentos técnicos. Y los documentos técnicos tienen una base técnica, para lo cual obviamente tienen las competencias de estas personas. Son las personas idóneas para poder darle soporte a este documento. Luego de eso entregan el documento y justamente, claro, cuentan las 48 horas para dar respuesta al mismo, que puede ser una reunión ordinaria, y justo consultaban también sobre eso, reunión extraordinaria. Ahí puede ser una reunión extraordinaria. La reunión extraordinaria tiene que ver específicamente, el tema a tratar va a ser justamente este tema en particular que están refiriendo, la aprobación de este plan. Pero es verdad, no es reunión para aprobar, es reunión para revisar y aprobar de ser el caso, que debería ser casi un continuo dentro de este desarrollo, ¿ok? Debería ser casi un continuo dentro de este desarrollo. Tratando de apuntar, como menciono, todas las preguntas que han entrado en relación a cada uno de los puntos. Lo que es interesante que después de tener este plan, ahora ya no tienes que enviarlo al ministerio, pero lo debes tener. Y además sigue siendo motivo de fiscalización. Recuerda que todos tus documentos técnicos también tienen un peso legal. Es una declaración de la empresa de que he hecho una gestión y acá está lo que he hecho. El documento técnico es como una declaración jurada, si quieren verlo de esa forma. Para efectos legales, esto es lo que hice, esto es lo que he dicho que voy a hacer y he hecho. Con estos parámetros. Por eso tiene una parte de normativa legal. La vacunación ha sido un tema también que se ha estado llevando a cabo. La vacunación, en este caso, la vacunación para COVID-19 usa ahora el término de preferente. O sea, para las personas que no se deben vacunar, se debe preferir que estas personas acudan, dice, al establecimiento de trabajo, para que pueda el servicio de seguridad de su trabajo genere la vacunación. Primero hay que entender que el servicio de seguridad de su trabajo no vacuna, no inmuniza a la persona, gestiona la inmunización. Sé que tu responsabilidad como servicio de seguridad de su trabajo es gestionar que la persona pueda tener su inmunización.
la persona, ya no está la limitante sobre que la persona que no está vacunada no pueda trabajar. La decisión está recayendo sobre el personal de salud, el personal médico ocupacional, o quien a su vez es que lo tratamos en un momento. Entonces, es un tema preferente, pero no limita el que pueda trabajar. Ahora ya esa decisión está recayendo sobre las características del post-trabajo, el nivel de salud de la persona, el nivel de riesgo del post-trabajo y la conclusión que tiene el médico ocupacional en razón de esta característica. Eso es lo que se está mencionando, refiriendo en este punto. Entonces, el tema de preferente ha dado flexibilidad en realidad a este tema. Creo que tiendo sobre temas de activación económica. No voy a opinar sobre el tema porque quiero referirme a los puntos técnicos específicamente. En su momento ya se conversa con las autoridades para poder dar las mejoras del caso, que lo puede hacer cualquier poblador nacional en razón de cualquier normativa. Por eso es que las normativas salen a los medios para que cualquier persona pueda opinar sobre los mismos antes de ser publicadas, porque existe una realidad no considerada normalmente en las normativas y que obviamente el que está directamente relacionado, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, pueden dar opinión de esta para mejora del proceso. No es una central de quejas, es un tema de mejora de la norma. De repente hay algo que no se está considerando y que afecta a un grupo grande de trabajadores o de profesionales de seguridad de su trabajo, y la idea es que esto sea fluido. Entonces este concepto le coloqué color rojo porque se refiere preferente, deberían estar vacunados la mayoría, sería ideal, eso reduce el tipo de contagio, reduce el cuadro clínico, totalmente de acuerdo, por lo tanto es bueno para todos, es muy bueno para todos. Entonces, en este mismo contexto, se dan ciertas conclusiones que están en base a la reducción, no reducción, sino a que el criterio del manejo del aislamiento esté relacionado a la realidad que se tiene sobre los tipos de variantes del SARS-CoV-2 en relación a lo que existe en el medio. Entonces, ahora tú estás manejando 7 a 10 días de aislamiento. 7 a 10 días de aislamiento. Pero hay un detalle que no se menciona, y en todo caso es un detalle que deben ustedes evaluar, porque también te refiere que se maneje la misma según los criterios de la RM 834 del año 2021, la cual ha tenido varias actualizaciones o modificatorias en el camino. Es decir, te están diciendo que está bien, considera 7 a 10 días, y el manejo que tengas de todas las características va a estar de acuerdo a las normas del MINSA. Me consultaban, ¿pero qué utilizo? ¿La norma del MINSA o la norma que está hablando de trabajadores? La norma que está hablando de trabajadores es la que debes utilizar. Sin embargo, como son criterios técnicos, ahora sí han relacionado con otras normas, ojo, digo para los trabajadores porque abarca a los trabajadores, pero es también del MINSA, todas las normas relacionadas al plan de COVID. Pero existen otras normas paralelas que van actualizando sobre el protocolo de manejo de los casos COVID o de casos confirmados o sospechosos y qué hacer con el tipo de pruebas. Criterios que debes considerar. Lo he puesto de color verde porque es correcto utilizarlo, pero va a ir cambiando en el tiempo, tomen en cuenta, es correcto utilizarlo. Sin embargo, debes saber que la gestión de un paciente COVID va a depender de su médico tratante. Y también lo declaran en varios puntos del documento. Y eso está bien. Está bien, no para darles la razón a la norma, sino para decirles que el médico tratante individualiza cada caso y cada caso tratado es el que se va a ir manejando a lo largo del tiempo. Eso es lo que ocurre dentro de este proceso. Entonces, se va a manejar según criterios de gestión del plan de COVID, pero la gestión propia del caso, respondiendo a las preguntas que me hicieron en la semana, los colegas, sí, se puede utilizar los criterios que tiene el MINSA actualizados sobre el manejo de COVID. Si en el camino cambia y por alguna razón indican que ahora el manejo del paciente COVID va a estar establecido para 5 días, específicamente, por alguna razón muy puntual, entonces yo puedo actualizarlo con criterio médico ocupacional sustentado en el MINSA para el manejo de mis casos COVID, porque los casos COVID que van avanzando en el tiempo tienen diferentes presentaciones y obviamente cambiar las medidas de salud que vamos a aplicar en mejora, obviamente, del proceso, de la atención del paciente. Y eso no puede esperar un cambio normativo. A veces es más exigente, a veces no es tan exigente, eso es variado. Entonces, sí, el aislamiento es, en teoría, en su lugar de residencia, para el manejo del mismo. Durante el aislamiento, la persona no debe realizar actividad laboral porque está en aislamiento por una condición de salud. También es otro punto que consultamos. En teoría no, porque debería estar justamente en descanso. El cuadro puede variar. No le puede ver a una persona, y si fuera asintomático, mayor razón.
Si tú no puedes pedir a una persona que está con cuadro clínico, estás en remoto, bueno, ocúpate solamente de estos puntos. No. Una persona, he tenido casos, no he tenido, he visto casos de médicos ocupacionales que han estado a nivel nacional, no solo aquí en Lima, ojo, también en provincias, también se pueden enfermar, son amigos, los médicos ocupacionales también son seres humanos y también se pueden contagiar de SARS-CoV-2. Es estadístico, más aún si tienen contacto con un número grande de personas. Y no puedo tener pues una persona en Loreto, que es médico profesional de una organización que da servicio a un grupo grande de personas en el cual y da servicio además en la comunidad y que se contagia de COVID-19, de SARS-CoV-2 y desarrolla COVID-19 con un cuadro clínico florido y lo tengo, no se preocupen, lo tenemos en remoto, y está haciendo actividad, no está en la sede, pero el mío tiene que descansar como cualquier otra persona que se enferma, porque también además de ser humano está haciendo función de trabajador en la organización. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Mando saludos al amigo de Loreto y espero que se recupere. De igual forma, en este manejo, como cambia la normativa, también han cambiado ciertos conceptos que se han ido manejando en el tiempo, pero también responsabilidades. Y aparece este tema de la reincorporación al trabajo. Y acá hay una división que también ha sido muy consultada. Quien decide sobre el manejo de un paciente con diagnóstico de COVID-19, sea por laboratorio o sea sintomático, es el médico tratante. ¿Qué engloba este concepto de médico tratante? Dice, pero ¿tengo que ser yo, doctor médico ocupacional, o tiene que ser el Ministerio de Salud? El médico tratante es la persona que trata al paciente directamente, cualquiera de las vías, pero lo trata directamente, decide sobre su condición de salud, realiza el acto médico. Por lo tanto, puede ser un médico particular, puede ser un médico de salud, puede ser un médico de su EPS, puede ser un médico del Ministerio de Salud, cualquier médico que lo esté gestionando. Puede ser el médico ocupacional, pero no por ser ocupacional, sino porque es médico y lo está tratando. ¿Ok? Por eso. Y después de cubrir esa necesidad, por eso acá viene el primer concepto de médico tratante, específicamente, voy a colocar acá el puntero láser. El médico tratante, pasamos al concepto del médico ocupacional. Ahora, esta persona que ha sido tratado por un médico titulado, colegiado, independiente de las discusiones que hablen sobre el tema de colegiaturas, pero titulado, colegiado, habilitado para ejercer su función, puede ser de repente la misma persona la que también es médico ocupacional de la empresa. De repente no. Ahora hablemos del médico ocupacional. El médico ocupacional recibe esta información de la persona que ha sido gestionada, tratada, manejada por su condición de COVID-19, por su diagnóstico de COVID-19. Y cuando le dan el alta, el médico ocupacional recibe el alta de esta persona. Ah, mira, viene con el informe de su médico tratante. Si fue el mismo médico ocupacional, obviamente también igual registra su alta. Sigue existiendo un alta epidemiológica y un alta médica. El concepto epidemiológico está asociado al tema de contagiosidad. O sea, cuán contagioso, el tiempo que podría estar contagiando a la persona. Si la persona deja de contagiar, listo, está en su alta epidemiológica. El tema del alta médica está asociado a su cuadro clínico. Muchas personas siguen presentando cuadro clínico y aún no están en condiciones para reactivarse y requieren un descanso médico mayor y hay que dárselos. Hay que dárselos. Entonces, en ese mismo manejo, el médico ocupacional evalúa la información que da el médico tratante, así sea la misma persona u otra, evalúa esa información y la información que recibe, la analiza y determina desde el punto de vista de médico ocupacional si la persona puede reincorporarse o no al trabajo. Puede tener su alta epidemiológica, pero si el alta médica y el alta médica, pero la condición de reincorporación va a estar asociado a ese nivel de fatiga que tenga la persona. De repente ese cuadro post-COVID que se ha presentado en muchas personas de fatiga, porque muchos no están al 100%. Algunos sí, la mayoría sí, algunos no. El médico evalúa la nueva condición de la persona post-COVID, post-cuadro clínico, y determina. No estoy hablando de alta epidemiológica ni médica. Determina. Miren cuál es la secuencia. Alta epidemiológica. Alta médica. Puede ser el mismo día. Un asintomático está en automático después de la alta epidemiológica. Igual hay que registrar.
pero hagamos cuenta que tiene cuadro clínico. También tiene su alta médica el mismo día o días después. Y luego viene una tercera evaluación, que viene, no evaluación, una tercera conclusión, que es la del médico ocupacional. Ahora el trabajador se va a reincorporar, pero tiene que evaluarlo el médico ocupacional. Y puede concluir que aún no puede reincorporarse por su condición de salud, y es totalmente válido. O puede concluir que puede reincorporarse con actividades apto con una restricción debido a su nuevo estado de salud hasta que se recupere 100%. Va a depender mucho de lo que encuentre. Algunas personas están con fatiga, pero no tienen ningún problema funcional. Por lo tanto, a veces se ha permitido que se incorpore con ciertas restricciones. En otros casos, como hizo anteriormente la norma, que ahora ya no aplica, esos 30 días que les dabas con disminución del índice de trabajo al 50% de actividad laboral en realidad, para que pueda sea gradual su recuperación. No, ahora vas a decidir por cada caso. O sea, están transmitiendo igualmente a que decida, se respeta la decisión del médico ocupacional en este caso, y lo evalúa. Y puede concluir que sí está bien la persona y puede reincorporarse. Lo que no puedes hacer es reincorporar a una persona que no tiene alta epidemiológica, no puedes reincorporar a una persona que no tiene alta médica. Eso no lo puedes hacer. Primero hay que buscar el tema de las altas. Después se gestiona el tema del acceso. Y si me dices que tú eres el mismo profesional que está realizando ambas actividades, no existe problema en eso, pero tienes que igualmente registrarlo. ¿Ok? También tienes que registrarlo. Ahora, el concepto, lo he colocado de verde porque el médico ocupacional se sigue manteniendo, pero viene un concepto interesante, o quien haga sus veces. Debemos recordar que la RM312 del año 2011 tuvo varios cambios en el tiempo, y al final se comenzó a establecer este tema del criterio de la existencia del médico ocupacional sobre los 500 trabajadores, toda la jornada, la semana, de lunes a viernes, y sus 30 horas semanales, y menos de 500 trabajadores el número de horas que necesite la organización. O sea que sigue necesitando esta función. Este concepto de y quien haga sus veces tiene que ser también un personal de salud. Yo entiendo que están tratando de referir el tema de que las empresas que son con una menor cantidad de trabajadores, los MIPES, obviamente pueden tener también personales que son enfermeras ocupacionales, profesionales que tienen conocimiento sobre el tema para resolver problemas, pero hay que estar claros. El diagnóstico y los manejos de estas patologías la va a establecer un profesional de salud. Entonces, quien gestione la salud de una empresa, puede también, una empresa con menor número de trabajadores, puede gestionarlo externamente, con un profesional de salud externo, un médico externo. Entonces, pero la función de médico ocupacional tiene que ser hecha por un médico ocupacional. No debería haber duda en eso. Y para la misma gestión. Entonces, entra en ese concepto. Algunas veces se tiene dentro de la organización, otras veces es un outsourcing que da servicio a la empresa para manejar esos campos. ¿Por qué? Porque algunas empresas no se dedican al tema salud, solo necesitan el servicio como cualquier otro proveedor. Obviamente que hay una responsabilidad de la misma, porque la responsabilidad está sobre la razón social, además del jefe de servicio de seguridad del trabajo, además del personal que emite la competencia, sea el ingeniero, sea el médico, quien esté emitiendo el informe y se haga responsable del mismo. Ahora, este concepto de reincorporación, retorno, reincorporación, justamente está también hablando sobre el tema de que el médico que va a decidir, porque se le sigue siendo el médico, establece una relación entre la tarea del puesto de trabajo, tarea, actividades, la distancia que se mantiene entre trabajadores y con el usuario, cliente, la ventilación del área, que ahora se va a establecer con un criterio de medición de CO2, y obviamente el tipo de jornada laboral y la duración de la jornada laboral, o sea, tiempo de exposición. ¿Quieren traducirlo? Estamos hablando de las funciones. Una persona está apta, certificado de tu médico ocupacional, está apta para un puesto de trabajo y está diciendo que está apto para todas las actividades del puesto. Y si tiene una restricción en alguna actividad o función dentro del puesto. El distanciamiento ha ido variando en el tiempo, pero de acuerdo a cómo se trabaja en tu empresa, tú vas a determinar ese nivel de riesgo que puede existir en la organización. Porque la tarea de repente requiere, miren cómo va el tema, la tarea requiere que todos estén uno al costado del otro, a medio metro. El proceso lo necesita. No estoy hablando que el proceso determina el estado de salud de la persona. Estamos en el nivel de riesgo. Entonces, si el proceso necesita que esté uno a medio metro del otro, ¿qué medidas hemos implementado para que esa condición no sea tan riesgosa para el mismo trabajador? Entonces, la función, la tarea, el tipo de tarea, la restringo, hago ubicación intercalada de personas,
o coloco método de barrera entre personas, o tengo tan controlado a mis trabajadores que todos están vacunados, tengo un uso de mascarilla KN95, todos completos, manejo el tema de no hablar durante la actividad no requiere una respiración profunda, y hemos inspeccionado y todos utilizan correctamente la mascarilla, es el nivel de control que tiene el puesto. Por eso no hay una decisión única, me refería, pero ¿en qué casos? Es que hay que trabajar con todas las variables, esto es probabilístico. Tareas que desarrolla, uno todas, nivel de riesgo obviamente ese puesto, distanciamiento entre las personas, no todos los puestos requieren el mismo distanciamiento. En una oficina puedo tenerlo a 2 metros de distancia, 3 metros, muchas veces, varía. El nivel de ventilación natural o mecánica, y la jornada laboral según se incorpora. Es mixta, algunos días viene, otros días no, tiempo de exposición. Ese conjunto de variables son esenciales y va a ser determinada. Pero un momento me dice, pero doctor, no tenemos las actividades en el puesto. Y le mencionó, tu función inicial no fue determinar la función del puesto. En realidad, es función de la organización. O sea, muchas cosas que se mencionan requieren que lo analice el encargado de seguridad o el de salud. Pero muchos de estos puntos son de la organización. Determinar, conocer los procesos, conocer el listado de trabajadores, conocer las tareas que se realizan en cada puesto de trabajo, están preestablecidas en un puesto. Yo puedo validarlas, pero yo no puedo crearlas. ¿Por qué no puedo crearlas? Porque el puesto fue diseñado con una función en particular en la empresa. Debería por lo menos existir funciones del puesto de trabajo. Y tomo ese insumo. Me preguntan si es mi función crear eso. Si no existe en la organización y voy a empezar a trabajar, lo solicito. Y si al solicitarlo no, me dicen que no lo tienen, pues tiene que elaborarse. Si en la elaboración me indican que participan en el proceso, participo. Si me piden alguna función que no está en funciones de médico ocupacional, bueno, y es un tema comercial que tiene que ver cada uno. Pero, o sea, que está claro, igual se necesita la información. Cuando no existe una organización que no tenían esas actividades, conversamos y comenzamos a elaborarlo. Se elaboró con el área de recursos humanos, que normalmente, y en una industria fue con el área, obviamente, encargado de procesos. Se arma. Normalmente lo tienen, así sea una descripción vaga, tienen esa información. Lo que tenemos que hacer es justamente trabajarla para efectos de lo que vamos a analizar. El distanciamiento se mide. La ventilación, pide un informe de ventilación del área. O sea, ¿quiénes son las instalaciones? Por favor, de la persona encargada de servicios generales, de mantenimiento, o incluso algunas veces el ingeniero de seguridad o de procesos quien esté a cargo, tiene esa información y la traslada. Yo tengo que subir a ver qué tipo de equipo es y ver si es necesario, le digo, ¿podría hacerlo? Podría hacerlo, pero no es mi función. Y no digo que no quiera hacerlo. Lo que digo es que hay personas que están calificadas para establecer las características de un ducto de ventilación. Pido la ficha técnica. Si no la tienen, recomiendo, señores, soliciten la ficha técnica del proveedor para poder saber las características de su equipo de ventilación para poder tomar decisiones. Eso lo trabajamos en forma conjunta con el área de seguridad, porque tampoco ellos tienen por qué tener el dato como creación, sino más bien lo solicitan, como todos. Solicitamos los datos. Esa es la idea de este manejo, poder solicitar los datos para poder tomar decisiones. No crean que todo lo elabora. La jornada laboral no la preestablezco yo. La jornada laboral la preestablece la organización. Y yo lo que hago es, indico, si esta persona en estas condiciones puede elaborar esta jornada o esta persona puede elaborar en este puesto, pero la jornada hay que reducirla a tanto tiempo. Esa es mi recomendación como médico ocupacional. Pero yo no preestablezco el horario de trabajo de cada puesto. Lo establece la organización. Y yo veo si es viable en las condiciones actuales de cada trabajador estar en este hora, en este tiempo, esta jornada. ¿Se dan cuenta? Esa es la dinámica que hay que realizar. Luego se conversa, lo puse con un color plomo claro. Recomendaciones, vacuna incompleta. Dice, si la persona tiene una vacunación incompleta, se recomienda que vaya al servicio para que complete la vacunación. Y aclaro, la vacunación no la realiza el servicio de seguridad de trabajo. Gestiona, informa y gestiona para que la persona pueda recibir su vacunación. Pero la persona igual puede decidir no querer vacunarse. Eso es para discutirlo. Si yo tengo una persona que no tiene vacunación puede trabajar, una persona que no tiene vacunación en su casa, en trabajo remoto, claro que puede trabajar sin ningún problema. Y puede llegar a la empresa a trabajar, acá es donde vamos a evaluar, porque las restricciones ya no son las mismas. Las restricciones ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque la persona, existen puestos que no tienen riesgo, el nivel de riesgo es muy bajo, está controlado el puesto. El riesgo es propiamente la persona. Me preguntaban sobre eso, pero el itinerario no sería, si se contagia en el traslado, en el ómnibus, en el Perú,
in itinere sigue siendo una condición no contemplada para efectos laborales. In itinere es el traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Sigue siendo una condición no contemplada para efectos laborales. Por lo tanto, no se va a incluir dentro de la misma. ¿Cuándo es que se incluye? Cuando la empresa ubica una unidad móvil para recoger a las personas, entonces ahora es parte de su proceso como tal, no relacionada a su actividad laboral principal, no al proceso crítico, pero sí siendo un proceso dentro de la organización. Existen lo que está relacionado a mi actividad laboral propiamente dicha, y lo que no está relacionado a mi actividad laboral, pero sigue siendo un tema relacionado al trabajo, porque es al momento de almorzar, al momento de trasladarme con la unidad móvil de la empresa, etc. ¿Ok? Entonces, solicitan que se haga análisis de viaje. Hay que gestionar. La función está acá en gestionar y recomendar, sensibilizar. Pero al final, si una persona no quiere hacer su cuarta dosis, no lo puede obligar. Antes se hablaba sobre vacunación completa, trabajador vacunado, trabajador inmunizado. Es un tema que ya no está vigente en este punto con los cambios. El estado de salud y el riesgo laboral, y acá es donde aterriza esa doble concepción. El médico ocupacional tiene que tomar decisiones. Si tú, colega, médico ocupacional, has estado realizando ampliaciones de certificado de tu médico ocupacional, como permitía la norma durante la emergencia sanitaria, pero esta actualización ha estado en base, obviamente, a una evaluación, no solamente ampliar el certificado de tu médico ocupacional. Hice una revisión del historial médico. De repente, su último examen se tomó justo en marzo del 2020. En marzo del 2020 se tomó su última evaluación, antes de la pandemia. Y empezó la pandemia. Pasó marzo 2021. Marzo 2022, 2 años. Estamos octubre 2022. Y tuviste que ampliar el certificado de aptitud. Hagamos de cuenta que era un puesto que tenía un protocolo médico ocupacional que pedía exámenes médicos anualmente. Lo has ido ampliando y no has hecho una revisión de la documentación, te pido que la revises. No te pido. Te recomiendo que la revises. Porque en teoría cada aptitud que se fue ampliando estuvo en base a la revisión de la información anterior y nueva información que se tenía. Señor trabajador Juan Pérez, usted tenía un tema con un nivel de glucosa muy elevado. Estuvo en controles endocrinológicos, ha hecho su control periódico, tiene alguna evaluación actualmente. Todavía no vamos a pasar el examen médico, pero requiere esta información para poder actualizar su grado de aptitud, porque usted va a retornar a trabajo en altura estructural. Hagamos de cuenta año 2020 diciembre, o 2021, para estar más cercanos a la realidad. O sea, el médico profesional revisó antecedentes, informes médicos o data médica. Antecedentes, informes médicos o data médica. O sea, información de salud del trabajador generada por el examen médico ocupacional antiguo o nuevo o parcialmente tomado en la actualidad o de los controles que tiene el mismo trabajador con el salud, con su EPS, con el MINSA, con una consulta que tuvo, se intoxicó, me dio los registros, la información que me traiga y toda esa información o me la envíe. Y toda esa información genero algo que se llama unidad clínica. Unidad clínica, lo conocen todos los profesionales de salud. Unidad clínica. Y esa información gestionada es la que voy a tomar de insumo para decir voy a ampliar o no el grado de aptitud. Pero ojo, si tú, y acá viene el flujograma que tienes que tener en la cabeza. Si tú con toda esta información no puedes concluir sobre si debes o no darle grado de aptitud, porque uno no es mago, uno se basa en la información, un profesional de salud se basa en la información científica que tiene en mano, evidencia. Y si no puedo concluir con toda esa evidencia, entonces tengo que solicitar exámenes. Mientras no concluya, no existe un certificado de aptitud médico ocupacional. No puedo cerrar el proceso. Entonces puedo pedir exámenes. Sí, en la actualidad tú puedes pedir exámenes a los trabajadores y tú puedes restringir ciertos exámenes. El manejo de las pruebas de espirometría. La primera restricción que se hizo por el tema de los aerosoles que existían en el medio, completamente de acuerdo. Y se restringió la misma. En la actualidad yo podía tomar una prueba de espirometría, quiero que escuchen bien, porque sé que esto genera mucha controversia. En condiciones controladas, no en forma rutinaria, se puede tomar una prueba de espirometría. La voy a pedir porque es necesario para el proceso, pero porque hay un beneficio mayor que el riesgo. Y número 2, en un establecimiento de salud que haya controlada la condición, que tenga controlada la condición, y es viable en condiciones controladas.
Por eso es que hay que determinar qué se puede hacer. Pero ojo, si tú me dices que voy a enviar a todos los trabajadores a que pasen en mi prueba de perimetría de forma rutinaria, no, lo tengo restringido. Estoy enviando, sí, en condiciones controladas con establecimientos de salud que sé que tienen un protocolo y no los en forma rutinaria, sino específicamente la necesidad, para casos que sí se necesitan concluir. Condiciones controladas, recuerden eso, por favor. Condiciones controladas, porque recuerda que tú evalúas a tu proveedor y sabes obviamente en qué condiciones trabaja. Conoces que tienen un flujograma en cada área, conoces que tienen un proceso con personal competente, recursos, equipos calibrados, gestión de calidad de aire, etcétera, etcétera. Digo etcétera porque hay varios puntos que ve un auditor. Entonces, se puede gestionar. Pero para un tema de rutinario, no. Eso está todavía restringido bajo el criterio de cada médico ocupacional según se establezca, porque lo externo era recomendación. Entonces, dice que tomes esa información. Si te falta un examen, envía que pasen ya un examen médico. No puedes concluir, no concluyas, colega, porque estás firmando un documento a ojo cerrado. Tienes que primero tener información para poder concluir sobre la situación. Y es totalmente válido. Y se informa. Tengo 100 personas, he analizado cada persona, sus antecedentes, su informe médico, información nueva que me han dado, los que me han dado la información, y luego comparo con el puesto de trabajo. De estos que he analizado, recién determino quiénes van a un trabajo a propósito presidencial, pensando en un comentario del Estado. El trabajo presencial, remoto o mixto. Trabajo presencial, remoto o mixto. Entonces, pero las personas, y ojo, esto sí está en la actualidad, esto se aplica para el trabajo presencial remoto mixto, hablando exclusivamente de las personas de las que sí pude concluir. Si no he podido concluir, no tengo que establecer el tema de trabajo presencial remoto mixto. Ahora, quiero aclarar otro tema. La organización determina qué puestos los requiere en presencial, qué puestos los puede tener en remoto y qué puestos los puede tener en mixto. Lo que hace el médico no determina eso. El área de salud ocupacional no determina eso. El área de salud lo que hace es evaluar al trabajador y ver si puede realizar esa actividad. Sí, mira, el trabajador puede realizar la actividad, pero no en presencial, por su condición de salud. Así que tenemos la opción del remoto. Y le planteas eso a la organización. El tema de si es viable o no es viable, el punto es un tema organizacional. El médico va a decir sobre la condición de salud de persona en base a qué puesto requiere. Uno evalúa el estado de salud de persona y ve en qué tipo de puesto, en qué modalidad podría ingresar, pero la necesidad del puesto es de la organización. Quiero aclarar que estos son dos puntos. La organización determina este puesto de soldador, hacemos nosotros todo el tema de corte, esmerilado, in situ. Tiene que estar presencial, ya lo estableció. Ahora, yo como médico voy a evaluar y no voy a determinar sobre el tema de in situ, voy a determinar, según la condición de la persona, puede o no venir a trabajo presencial. O le puede determinar, mira, por la condición que tiene que ser remoto. No es compatible. Ya es un tema que se tiene que ver en los post-trabajo y analizar con el área de recursos humanos. ¿Se dan cuenta? El médico decide sobre lo que corresponde. Entrega y justamente determina la condición, las limitaciones, las restricciones que se establecen. La norma indica que uno revisa los antecedentes, informes médicos o data médica y determina qué tipo de actividad puede ser, presencial, remoto, mixta. Es verdad, pero determino sobre una base que es la necesidad de la organización para cada puesto. No puedo pretender que el trabajador que es soldador va a estar en remoto cuando sabemos que todo el área operativa se encuentra en presencial. Es ilógico. La necesidad está preestablecida por la organización. Por eso debemos mantenerla de esa forma. Hay un trabajo presencial remoto mixto determinado que se combina con la anterior información. Si no tienes toda la información, puedes solicitar un examen adicional para que se pueda dar este control. Totalmente de acuerdo. Se puede solicitar exámenes. ¿Tiene que ser todo el protocolo? No necesariamente. Lo que necesites para poder seguir controlando la situación. Pero si no puedes controlarla, y tengo una persona que estaba controlada, tomaba medicación, tomaba diazepam, porque tenía epilepsia, y él toma periódicamente, y sabemos que la persona va a regresar, no puedo reincorporarlo si no tengo un informe, un control de su neurólogo en relación a esta medicación. De repente requiere más medicación, menos medicación, ha pasado mucho tiempo sin control. Muchos trabajadores no han tenido controles años. Y no estoy hablando de los clásicos que ya hemos conversado o han conversado en el país sobre el tema de obesidad, sobre el tema de hipertensión, sobre el tema o el sedentarismo o el síndrome metabólico completo. No, estoy hablando de condiciones específicas que sí afectan directamente a ciertas actividades laborales y que se deben conocer. Y otro punto que fue importante, cerrando ya esta reunión en el tema de la normativa, es la medición del CO2.
la medición del CO2. Entonces, en el caso específico, bueno, antes de poner la medición del CO2, quiero cambiar esta partecita, ahora sí, de trabajo presencial y no presidencial. Disculpe que me ría, pero es como cuando uno tiene las funciones relacionadas al tema de las noticias del Estado y cómo queda pegado ese término. Pronto, estimados, pronto. La medición del CO2 es un requerimiento que se tiene actual y que está supliendo muchas de las medidas que se han desarrollado dentro de del Estado del país, del Estado peruano, en relación a las medidas de lavado de manos. No la reemplaza. Distanciamiento, no la reemplaza. El aforo, que era algo que estaba viendo primero cuantitativamente, ahora el CO2 es una medición indirecta de lo mismo que establecía el tema de aforo, solo que tiene un concepto mucho más lógico. Cuando se hace se pide un nivel de medición de aforo, cuando está vacía el área que se va a trabajar, ¿en qué condiciones? Miren, ¿en qué condiciones? Condiciones habituales de uso. No es que voy a abrir todas las ventanas y todas las puertas para hacer la medición, no. ¿En qué condiciones se va a trabajar en este espacio? Ventana cerrada, puerta abierta, listo. En esas condiciones, sin que exista ningún trabajador en el área, vas a hacer una medición cero, tu línea de base, nivel de base se define bajo el criterio de la normativa, la emisión de CO2. No es complicado, les cuento, hacer este tipo de trabajo. Pueden revisar ustedes las guías y unas buenas guías de Norteamérica para el tema de manejo de CO2. Hay a veces guías de España de igual forma, sin ningún problema. De hecho, en un momento también vamos a ver cómo socializamos algunas guías. Las guías están establecidas, ni siquiera hay que llevar un curso para eso. O sea, uno puede hacer el entendimiento, la concepción. No hablo que hagan la medición sin conocimiento, porque hay un protocolo, para todo monitoreo existe un protocolo un procedimiento de manejo y un protocolo de diagnóstico, si es necesario. Para el caso de las mediciones, igualmente hay un protocolo preestablecido, obviamente con las competencias necesarias, y es muy fácil de gestionar, una medición muy, muy puntual. Pero para la gestión que nos corresponde, nivel de base de CO2, dióxido de carbono, en un espacio vacío, en las condiciones en que se va a trabajar, medición cero. Es la primera medición, pero llámele medición cero por ser línea de base. Luego, tienes que hacer esta medición 2 veces más, 2 veces, con las personas en el área de trabajo. Pero me dicen, pero no van a venir todos. Hoy tengo 7 personas, la otra semana voy a tener 8. Haz un corte transversal con las personas que tienes, es lo que existe como media. Hace la medición en el ambiente con las personas trabajando, no cercana a la persona, en un punto más alejado de las zonas de ventilación. En este ambiente tengo acá una puerta, acá tengo una mampara, está cerrada, la puerta cerrada, entonces el extremo opuesto sería el punto ideal para la medición. No cercana a la persona, obviamente, porque la idea es que se trabaje lo que se está concentrando. ¿Qué es lo que te está diciendo este componente de medición, la variación? Es justamente, se espera que se maneje 400 partículas por millón en un ambiente en promedio, puede ser más o menos dependiendo del lugar donde te encuentres, y además, de acuerdo a tu sector económico, hay muchas actividades industriales que generan dióxido de carbono, por lo cual eso no significa que existan muchas personas. Ves 4 personas en esta mecánica y tienes un nivel elevado. Es obviamente las fuentes que tienes en el lugar de trabajo. Pero lo que te está mencionando es que si la variación entre la línea de base y la medición que tú haces con los trabajadores se da sobre 400 partículas por millón, estamos hablando de que existe un reuso del aire, que un 1% del aire se está volviendo a respirar. ¿Por qué es un buen marcador para determinar este contagio? Porque un 1% del aire distribuimos las partículas, los aerosoles que puede tener el SARS-CoV-2 en el medio, y un 1% de todo ese bloque de aire se está respirando nuevamente. Por lo tanto, podría ingresar ese aerosol a otra persona. Cuando es menos del 1% de aire rusado, se contempla como condición controlada. Cuando es mayor al 1%, es decir, que superan las 400 partículas por millón, si empezaste con 800 y tienes 1500, más de 400 partículas por millón, entonces en ese caso tienes que implementar medidas. En ese caso, te dan, bueno, luego las 2 mediciones a la semana, y la siguiente semana para tener 2 puntos de corte. Si tienes 2 turnos de trabajo, mañana y noche, de día y de noche hay que hacer medición. Tienes 2 áreas diferentes, en cada área hay que hacer medición.
¿Cuántas veces? Si la condición está controlada, la variación es menos de 400 partículas por millón, entonces tenemos una condición controlada, entre comillas. O sea, la probabilidad de riesgo es menor, para estar claros, porque no llega a ser, es menor, porque se reduce menos del 1% el aire. Pero si el tema es mayor, entonces tienes que implementar medidas. ¿Qué medidas te dicen? En ese caso, este marcador te está determinando cuán flexibles o cuán exigentes van a ser tus otras medidas de distanciamiento, de frecuencia de lavado de manos, del uso de mascarilla, porque en este concepto se han establecido, algunos usos se pueden flexibilizar algunas medidas y han decidido no usar la mascarilla. Bueno, si tú me garantizas un distanciamiento grande en un lugar donde la variación es técnicamente de 50 partículas por millón, porque es muy amplio el espacio, sí, están alejados, es como estar en el parque, una persona en cada esquina del parque. Lo entiendo. Pero en un ambiente cerrado, donde recircula el aire, tu medición no es a los primeros 10 minutos, es una medición a la hora, o sea, cuando ya se está concentrando el aire. O sea, hay que saber, hay que acotar que en el informe que establezcan sea cuánto tiempo después de iniciada la jornada laboral, cuánto tiempo después que empezaron a llegar las personas. Pero si me dices que el momento cero hizo una medición, tuve 700 partículas por millón en un lugar cualquiera, y luego hago la segunda medición a los 10 minutos cuando llegaron 2 trabajadores, todavía no llegaron la totalidad de trabajadores. No, tienes que esperar que se establezca el grupo y luego esperar que se concentre el aire en las condiciones que esté, se concentre al nivel que llegue. Eso es transparencia. Hay que anotar la hora 1 y la hora 2, en qué condiciones se dieron. No es solamente medir y medir. No, amigos, hay responsabilidad en este proceso. Todo proceso se maneja con ética. Lo hemos conversado muchas veces, no me voy a cansar de hablar de este tema porque hay una consigna que he visto que es algo que se debe predicar siempre. La ética no debería ser una obligación. La ética no debería ser un criterio legal, un requisito para contratar a una persona. La ética es inherente a la persona, en su cumplimiento no. ¿La cumples o no la cumples? Lo que hagas en cada paso de tu vida va a determinar esto. Si tú tratas de tomar pruebas para exámenes médicos, monitoreos, ajustando los valores para que puedan estar en rangos normales, y estás generando daño a otras personas, amigo, eso es lo que representa, esa es tu imagen en esta vida. Y te debo decir que el círculo de seguridad y salud a nivel país, con todos los colegas, todos saben lo que todos hacen. Absolutamente. No es desconocido muchas cosas porque en tantos años de práctica de auditoría he evidenciado muchas cosas. Muchas cosas en realidad. Y les debo decir que hay personas que han trabajado de forma honesta y ética durante toda su vida y se merecen elogios en todo sentido y no han sido reconocidos en el país. Pero también hay personas que y debo decirlo públicamente, hay personas que piensan que estos pequeños cambios que realiza la forma de obtener títulos en el país, la forma de obtener aprobaciones o ganar trabajos en el país, esta forma lo ven como algo no necesariamente obligatorio hacerlo dentro de ciertos márgenes éticos, porque no lo ven mal. Si tienes diferencias si tienes una dificultad para diferenciar lo que es ético y no es ético, amigo, tienes un gran problema. Tienes un gran problema. Pero regresando al tema, para no salir de este punto, que en algún momento también vamos a conversar, tenemos también un tema de ética en ergonomía, que vamos a tratar también en el futuro, antes que cerremos el ciclo de SEB Online, de un punto no filosófico, sino de un punto teórico aplicativo a los casos que han ocurrido a nivel mundial y en el país. Pero la medición, para cerrar este tema de emisión de CO2, se tiene que realizar necesariamente. Preguntaban en las consultas cuántas veces, pero tengo que hacerlo de por vida. No. Si algo controlaste, o sea, tú aplicas medidas, vas cambiando, voy a mejorar la ventilación, voy a dejar entonces la ventana abierta, en estas nuevas condiciones ya se controló, hasta ese punto llegas, el control de la situación. ¿Qué es lo que te pide? Que esté controlado. Si es superior, tienes que generar un programa periódicamente para poder minimizar ese riesgo. O, como les digo, generar mayor exigencia en las medidas que van tomando. Bien, estimados, esto es lo que queríamos compartir el día de hoy
con ustedes. Recuerden, traté de incluir las preguntas que nos fueron realizando la semana. De hecho, este tema fue incorporado dentro de lo que es el CEP Online para la sesión del día de hoy de los cambios de la normativa en relación a la resolución ministerial 675 que salió hace un tiempo, ¿no?, reciente. Y la idea es que poder aplicarlas, aclarar los conceptos, ayudarlos a aclarar los conceptos y analicemos cualquier tema que sea necesario para poder mejorarlo en general. Y estamos, recuerden, cada lunes dentro de CEP Online, cada primer lunes de mes, salvo pequeñas variaciones, para poder apoyarlos. Envíen el correo del ESEP, igualmente está anotado en la página web, y acá está el correo también. Si tienen alguna duda o tienen algún tema que quieran que se trate, con total confianza, menciónenlo, y vamos a tratar de hacerlo viable durante el tiempo. La idea es apoyarnos, todos somos peruanos, sudamericanos, somos seres humanos que quieren potenciarse con otros seres humanos, y tratamos de entrar al tema de investigación también para poder tener evidencia científica y poder sustentar muchos de los temas. Un abrazo grande desde la sociedad. Gracias igualmente por el apoyo y el soporte que se ha dado a CEP Online, y muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Cuídense bastante.